presidente, referirme a un tema que me parece muy delicado porque se tocó el año pasado en este recinto, pero además fue un tema que el IDEAM avisó con tiempo en medios de comunicación, en informes que nos enviaron, y manifestaba sobre la sequía en La Guajira. Y los recursos que ha invertido la unidad de gestión del riesgo, de acuerdo a la misma información que ellos nos envían, es que se invirtió 570 millones para la emergencia de lluvias. Y luego, en el 2012, y luego 4.900 millones frente a la calamidad de la sequía. Pero además, a través de los proyectos de regalías, también se invirtió para este mismo fenómeno. Y hoy, ¿qué tenemos? ¿Cuántos pozos hemos avanzado? ¿Qué tenemos como solución a este problema? Y una de las respuestas es que esperábamos que la sequía solo fuera un año y van 2. Perdónenme, para eso existe un comité de conocimiento del riesgo. Es que para eso existe la planeación y la previsión. O si no, no hablemos de sistema de gestión del riesgo. ¿En qué se está gastando los recursos? En la ayuda humanitaria. Claro, cuando hay una emergencia se necesita la ayuda humanitaria, pero resulta que la ley tiene el concepto de gestión integral del riesgo. Y yo no puedo estar solamente invirtiendo en ayuda humanitaria, sino evitando que sucedan las emergencias y los desastres. El artículo 54 de la ley también se está incumpliendo, porque este artículo define que en un término de 90 días después de promulgada la ley, se deberían tener los fondos de gestión del riesgo en los entes territoriales. Hoy tenemos 95 fondos creados. Y esto fortalece la descentralización según la unidad de gestión del riesgo. Pero resulta que la unidad, cuando le preguntamos frente a la contratación, compra desde una olla, una colchoneta, una frazada, hasta maquinaria. Entonces, fondos descentralizados sin recursos. ¡Qué irresponsabilidad esta! Hablemos de descentralización cuando las entidades tengan la capacidad técnica, cuando también se le asignen los recursos para atender las emergencias. ¿Podría alguien decir, es que la ley es nueva? Pero no, los componentes de los que estamos hablando vienen desde la ley 46 de 1988. ¿O no, director de bomberos? Claro, teníamos que tener un plan, teníamos que elaborar las estrategias de atención y de respuesta desde el 88. Luego en el 89 se definió que era necesario tener el sistema de información, pero además que tenían que incluirse a los municipios, a los departamentos. Y aquí se incluye un tema especial. Y claramente que cuando hay una calamidad y una emergencia, la ley, el régimen de contratación es excepcional, es decir, contratación directa. Y eso continúa en la ley 1523, se ajusta el concepto, pero se cambia el título de la obra, pero siguen haciendo lo mismo. En el artículo 64 yo quiero hacer un llamado especial de atención aquí. Resulta que el artículo 64 de la ley define el retorno a la normalidad. ¿Qué significa eso? Que uno no puede durar en calamidad pública toda la vida, ni tampoco puede durar en emergencia y desastres toda la vida. Define en un parágrafo que el término para volver al retorno a la normalidad frente a un tema de calamidad pública son 6 meses. Y para volver a la normalidad en un tema de desastres, 12 meses. Y resulta que en el 2011 se decreta el desastre, la emergencia por el fenómeno de la niña en el 2011. Y la ley dice, todos los
declaratorias de emergencias, desastres y calamidad pública quedan derogadas, excepto esta, que era del 2011, pero se deben cumplir los mismos términos que establece la ley. Y hoy han pasado 3 años y 7 meses y aún seguimos con el decreto de desastres. Pero ¿eso qué significa? Y yo pregunto, ¿será que no hay voluntad administrativa para generar el decreto y volver a la normalidad? ¿Qué implicaciones tiene volver a la normalidad? Que no se pueda utilizar la contratación directa, el régimen excepcional de la contratación. ¿Será ese el problema? ¿Por eso no queremos volver al retorno a la normalidad? Pues yo sí quiero dejar aquí un mensaje, y es que la sentencia C-192 y C-195 de la Corte Constitucional definió que para rehabilitación y recuperación se debe utilizar el régimen de contratación estatal. No podemos usar un régimen excepcional porque es previsible la planeación de la reconstrucción. Ah, es que tenemos que hacer más ágiles, más expeditos. Bueno, hagamos una modificación, propongamos, pero no seguir adjudicando a dedo como se está haciendo hoy. Amparado en la calamidad pública y en las emergencias. Por eso me atrevo a afirmar hoy que el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo está utilizando la calamidad pública y los desastres como mecanismo para incumplir con la planeación y el régimen de contratación estatal. Por eso invité a la Contraloría y a la Procuraduría, que no estaban inicialmente, pero creo que esto es muy importante. No queremos volver a la normalidad. Perdónenme, estamos además de incumplir una ley diciéndole mentiras al país. Pero ¿cuáles son los motivos? Y aparecen una serie de noticias donde claramente hay problemas en San Andrés, las inundaciones que han ocurrido en Bogotá, cerca de 200 emergencias que ha dejado la temporada de lluvias, y la respuesta de la Unidad de Gestión del Riesgo ante estos temas es: tranquilos, tenemos 300 personas trabajando en la atención. Ahí es donde estamos centrando el enfoque de la gestión del riesgo. ¡Qué error! ¡Qué error solamente pensar que la gestión del riesgo es atención! Y nos dicen, es que lo de Puerto Salgar, habían estudios, ya sabíamos que era previsible que podría haber una avalancha. Habían estudios frente a las dificultades de inundaciones y de deslizamientos de tierra. ¿Y qué hicimos? Un plan de choque. ¿Por qué se hacen los planes de choque nuevamente? Porque como no tenemos un plan nacional de gestión de riesgos. Entonces, en conclusión, presidente, quiero mencionar aquí de manera puntual los artículos que de manera taxativa se están incumpliendo en la ley. Artículo 16, Consejo Nacional de Gestión del Riesgo. Define ese artículo que por lo menos 2 veces al año debieron haberse reunido. No nos enviaron ningún acta. ¿A quién le corresponde? Pues al director de la unidad, es el secretario técnico y es el representante del presidente. Ah, no, tocamos esos temas en los consejos de gobierno. Un momento, en la ley no dice que si no hay comité, Consejo Nacional, se traten los temas en el Consejo de Gobierno. Lo mismo harían en los municipios, tratar los temas de emergencia en los consejos distritales o municipales de gobierno y no en el comité que corresponde. No, aquí la ley es para todos y hay que cumplirla. Artículo 34, se está incumpliendo. Elaboración y evaluación del Plan Nacional y sus actualizaciones. Según se han contratado, se han gastado cerca de 500 millones de pesos y no hay plan. Hoy el resultado es que no hay plan. Artículo 36, estrategia.
No tenemos estrategia. ¿Cuándo la deberíamos tener? En julio 24 del 2012. Artículo 37. Claramente estamos incumpliendo porque se está haciendo incurrir en error a los alcaldes y gobernadores, porque se están generando planes frente a una hipótesis de lo que puede llegar a ser un Plan Nacional de Gestión del Riesgo. Y dice taxativamente el artículo, tienen que ir en coherencia y coordinación con el Plan Nacional, plan que no existe. Artículo 48, en un plazo no mayor a 180 días tener los criterios, lineamientos para la inversión y la distribución de los recursos en las subcuentas. Hoy no los tenemos. Artículo 54, fondos territoriales. Tenemos 95 fondos creados, pero además, sin una articulación frente a la estrategia de respuesta, pues la inversión queda libre albedrío de cada uno de los fondos creados. Y el artículo 64, retorno a la normalidad, totalmente incumplido, pero yo me atrevo a asumir que ahí hay un tema de voluntad administrativa. ¿A quién le corresponde enviar eso? Pues le corresponde al director llevarle al presidente que saque el retorno a la normalidad. Perdóneme, es que es el delegado del presidente, tiene la responsabilidad. Pero claro, se le quita un gran instrumento y es la contratación directa. Por tanto, hoy no tenemos un sistema nacional de gestión de riesgos de desastre funcional y articulado. La ausencia de instrumentos como el Plan Nacional de Gestión de Riesgos y la Estrategia de Respuesta generan disgregación de acciones, tanto de la administración pública como de la inversión. No contar con un sistema de información de gestión del riesgo conlleva a priorizar de manera irresponsable, a ser disperso. No se cuenta, además, con un estimado de cuánto le cuesta al país mitigar todos los riesgos que hoy tenemos. Hoy todavía estamos atendiendo problemas detectados de 1990, identificados y que no se han cerrado. Pero además, más de 90 puntos críticos hoy se tienen todavía identificados y no cerrados. Pero además, los pocos pesos invertidos en la prevención deberían redundar en disminuir la millonaria inversión en atención. Lo dice Naciones Unidas, un peso de prevención equivale a 1 millón en atención. Por tanto, presidente, no solamente la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo está incumpliendo la Ley 1523, está haciendo incurrir en error a alcaldes y gobernadores y hasta al mismo presidente. Y está soportado en la calamidad y en el desastre para no planificar, para no planear y para no tomarse en serio el Sistema Nacional de Gestión del Riesgos. Gracias, presidente.